El cielo estaba cubierto por un gris opaco que hacía que todo pareciera detenido en el tiempo. Las torres en ruinas se alzaban como esqueletos, recordatorios silenciosos de la guerra que había devastado el lugar. Ráfagas de viento arrastraban polvo y ceniza, golpeando las paredes medio derrumbadas y haciendo que los trozos de metal chocaran entre sí con un sonido agudo y solitario. Reis avanzaba despacio, con la cabeza gacha y la máscara bien ajustada. Su respirador exhalaba un siseo rítmico que se mezclaba con el silbido del viento. Estaba acostumbrado a ese silencio, un silencio que pesaba sobre los hombros como si el aire mismo estuviera muerto. A su lado, colgando del cinturón, la vieja radio portátil que siempre llevaba con él soltó un chasquido repentino. Reis se detuvo de golpe. Era un sonido que no había escuchado en meses, no en este lugar. Giró lentamente, buscando con la mirada algún movimiento entre los escombros. Nada, solo polvo en el aire. Dio un par de pasos más y la radio volvió a crujir, esta vez con un zumbido de estática. Ajustó el dial casi sin pensarlo, y entonces lo oyó. Una voz, pequeña, temblorosa, casi ahogada por la interferencia. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La respiración de Reis se aceleró detrás de la máscara. No podía ser. Nadie transmitía en esta zona, no desde hacía años. Volvió a girar el dial, afinando la señal. Por favor, ayúdenme. Esta vez era más claro. Era la voz de un niño. Race sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Podía ser una trampa, un viejo truco de las bandas carroñeras para atraer incautos a las zonas prohibidas. Pero había algo en la voz. Un tono quebrado, un llanto contenido que le sonó demasiado real para ser una simple grabación. Se arrodilló en medio de la calle desierta, sacó el escáner de señales y comenzó a triangular la fuente de la transmisión. El dispositivo parpadeó y emitió un pitido bajo. La señal provenía del interior de la ciudad muerta, más allá de los límites marcados en rojo en su mapa. Zona de cuarentena absoluta. Zona donde decían que nada vivía, donde los sensores siempre regresaban sin datos. Cerró los ojos un segundo, maldiciendo en silencio. No era su problema. Había venido a esta parte del sector para recoger chatarra y buscar piezas que pudiera vender en el mercado negro, no para jugar al héroe. Pero la voz volvió, esta vez con un tono más urgente. Mi mamá. No despierta, respira, pero no abre los ojos. El corazón de Reis dio un vuelco. Sintió que el aire se hacía más pesado dentro de la máscara. Por un momento pensó en ignorarlo, en apagar la radio y seguir con lo que había venido a hacer. Nadie lo culparía. Nadie vendría a salvar a ese niño si él no lo hacía. Pero en su mente se formó una imagen. Alguien pequeño, atrapado bajo los escombros, esperando que una voz le respondiera, esperando que alguien llegara. Y supo que no podría dormir si se marchaba. Se puso de pie, ajustó las correas de su mochila y revisó su equipo. Filtro de repuesto, linterna, escáner, un par de bengalas y el rifle corto colgado en la espalda. Estaba lejos de ser suficiente para lo que pudiera encontrar en el corazón de las ruinas, pero sería peor regresar al campamento y perder horas preciosas. Cada minuto contaba. Activó el marcador de la señal en su visor, observó cómo aparecía un débil punto azul en el mapa tridimensional y comenzó a caminar en esa dirección. El camino hacia el interior de la zona era traicionero. Cada calle estaba llena de escombros, columnas caídas, trozos de metal oxidado que se retorcían como cuchillas. Las fachadas de los edificios estaban negras de hollín y muchas parecían a punto de venirse abajo. Con cada paso, el sonido de sus botas levantando polvo era lo único que rompía el silencio. A veces creía escuchar pasos detrás de él, pero al volverse no había nada. La tensión le mantenía los músculos rígidos. La radio volvió a sonar, y esta vez el niño habló en un susurro. ¿Vienes? Reis tragó saliva. Sí,
respondió con voz baja. «Sigue hablando, para que pueda encontrarte». Hubo un pequeño sollozo de alivio al otro lado. «Estoy en un edificio roto. El techo cayó. Mamá está debajo». La señal se cortó un instante y regresó con más estática. Reis apretó el paso. Cuanto más avanzaba, más extraña se volvía la ciudad. Había marcas de fuego en las paredes, como si alguien hubiera intentado quemar algo muy grande. Encontró restos de drones de guerra, desactivados y oxidados, y casquillos vacíos regados por el suelo. La guerra había pasado por allí y lo había dejado convertido en un cementerio. Y en medio de ese cementerio, un niño había encontrado una radio y la esperanza de que alguien lo escuchara. Reis llegó a un puente colapsado y tuvo que trepar por una viga para pasar al otro lado. El metal crujió bajo su peso, pero resistió. A lo lejos, una ráfaga de viento levantó polvo y ceniza, oscureciendo el cielo por unos segundos. Revisó el escáner. Estaba cerca, a menos de 500 metros del origen de la señal. Se agachó y comenzó a avanzar más despacio, ahora con el arma en las manos. No podía arriesgarse a que esto fuera una emboscada. Al fin, vio la silueta de un edificio semienterrado. Una de las paredes estaba derrumbada, el techo prácticamente desaparecido. De dentro salía un destello de luz, tal vez un reflejo. La radio sonó por última vez, esta vez tan clara que parecía que el niño estaba a pocos pasos de él. «Estoy aquí». Reis respiró hondo, ajustó la mira de su visor y se adentró en las sombras de la ruina. Dentro del edificio, el aire estaba cargado de polvo y olía a metal oxidado y humedad vieja. Cada paso que daba Reis se hacía crujir los escombros bajo sus botas. La luz que entraba por el hueco donde alguna vez estuvo el techo se filtraba en haces inclinados, iluminando las partículas en suspensión como si fueran ceniza de un fuego aún vivo. El interior estaba en silencio, tan silencioso que podía oír el golpeteo de su propio corazón dentro del casco. Avanzó despacio, manteniendo el arma levantada, y llamó en voz baja. «Niño, sigo aquí». La radio respondió con un débil pitido, pero esta vez no hubo voz. Al girar una esquina, encontró una escalera derrumbada que conducía a lo que parecía un sótano. Bajó con cuidado, apoyando las manos en los bordes para no hacer ruido innecesario. El suelo estaba cubierto de polvo y trozos de concreto. Allí abajo, el aire era más frío y el silencio más espeso, como si el sonido mismo se hubiera ido. Entonces, algo se movió en la penumbra. Una figura pequeña, apenas visible entre los escombros. Race se agachó lentamente para parecer menos amenazante. «Está bien», dijo en un tono lo más suave que pudo. La figura retrocedió un paso, y al moverse, un rayo de luz cayó sobre ella. No era un niño humano. Sus ojos brillaban de un verde intenso, casi fosforescente, y su piel era de un azul pálido que reflejaba la poca luz que había. Estaba cubierta de polvo, con la ropa rasgada, las rodillas ensangrentadas. Parecía asustada, pero no huyó. «¿Tú eres humano?», preguntó ella con una voz temblorosa, apenas audible. Reis asintió despacio. «Sí». Ella lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Vas a ayudarnos?». Él respiró hondo, manteniendo la mirada en la suya. «Dime dónde está tu mamá». La niña señaló un montón de escombros a su lado. Allí, entre los pedazos de techo caído, yacía la silueta de un cuerpo más grande, inmóvil. Ras dejó el arma a un lado y se acercó con cautela. Se arrodilló, retiró con cuidado algunos bloques de concreto y tocó el cuello de la mujer. Pulso débil, pero presente. Respiración lenta. Estaba viva. Miró a la niña. «Tu mamá está respirando, pero necesita salir de aquí». La pequeña asintió con lágrimas en los ojos. «Ella me mantuvo caliente cuando cayó el cielo», susurró. El instinto de Reis le gritaba que se fuera, que esto no era su lucha. Pero al mirar a esa niña, temblando y cubierta de polvo, no pudo moverse. Sacó el escáner de su mochila y analizó el área. Los escombros eran demasiado pesados para moverlos solo.
activó un marcador de rescate, pero sabía que la señal sería débil en esta zona. Podrían tardar horas en recibirla, si es que alguien la recibía. Se quitó la chaqueta térmica y la colocó sobre los hombros de la niña. Luego sacó un pequeño calentador portátil de su equipo y lo encendió, dejándolo junto a la madre para que el calor ayudara a estabilizarla. La niña lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Eres la primera persona que vino? Reis asintió. ¿Por qué gritaste? Ella bajó la mirada. Encontré la radio en una bolsa. Mamá dijo que nunca la usara, pero esperé tanto tiempo y pensé que tal vez alguien bueno me escucharía. Reis apretó los labios. Esa confesión le atravesó el pecho. Si no hubiera pasado por ahí ese día, si no hubiera tenido la radio encendida, ellas ya estarían muertas. Se levantó y evaluó la situación. Había que decidir. Podía quedarse allí y esperar refuerzos, pero una tormenta de polvo podría llegar en cualquier momento, y los sensores de su visor ya mostraban que el clima se deterioraba. La niña se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. Parecía estar al borde del colapso, pero cuando Reis volvió a mirarla, encontró algo más que miedo en sus ojos. Era una determinación frágil, como si llevara demasiado tiempo luchando sola. «No nos dejes», dijo en voz baja. Reis apretó el puño. «No las dejaré». Esa promesa salió de su boca antes de que pudiera pensarlo. De inmediato comenzó a mover los escombros con toda la fuerza que tenía, quitando pedazo por pedazo, hasta liberar lo suficiente del cuerpo de la madre para poder cargarla. El esfuerzo lo dejó sudoroso. El polvo le quemaba los pulmones. Pero al final logró sacarla. La cargó sobre el hombro, sintiendo el peso muerto de su cuerpo. Miró a la niña. «Ven». Ella dudó solo un segundo y luego se levantó, aferrándose a su mano. «¿A dónde vamos?», preguntó, somnolienta por el cansancio. Reice miró hacia la salida, hacia el cielo que se veía a través del hueco en el techo. «A un lugar más seguro que este». El viento afuera comenzaba a soplar más fuerte, haciendo que el polvo se arremolinara y entrara por las grietas. Las alarmas de su visor comenzaron a parpadear, tormenta tóxica aproximándose en menos de una hora. No había tiempo. Colocó a la madre en la espalda de su pequeño dron de carga, ajustó las correas y tomó la mano de la niña. Caminaron hacia la salida con pasos firmes. Ras iba adelante, la niña detrás, el dron siguiéndolos con un zumbido débil. El ruido de metal chocando en la distancia le hizo girar la cabeza. Algo se movía en las calles, tal vez un dron de reconocimiento militar. Se detuvo y levantó la mano, pidiendo silencio. La niña se quedó quieta, sin hacer ruido. El ojo rojo de un dron pasó lentamente por la grieta de la pared y luego desapareció. Rey se soltó el aire y se volvió hacia ella. «Tenemos que salir de aquí, ahora». La niña asintió. Y por primera vez desde que la encontró, sus dedos dejaron de temblar cuando le tomó la mano. La salida de las ruinas fue más lenta de lo que Reis había calculado. El cuerpo de la madre era más pesado de lo que parecía, y el dron de carga emitía pitidos de advertencia cada pocos minutos, como si estuviera al límite de su capacidad. La niña, que ahora sabía que se llamaba Luma, caminaba en silencio, apretando la mano de Reis con fuerza, como si temiera que si lo soltaba todo desapareciera. El viento afuera soplaba con violencia creciente y levantaba columnas de polvo que parecían fantasmas cruzando la calle. Encontraron un edificio medio derrumbado que ofrecía un refugio parcial contra la tormenta. Tenía 3 paredes en pie y un trozo de techo que apenas los cubría. Ra se indicó a Luma que se quedara en la esquina y bajó con cuidado a la madre del dron. Sus movimientos eran automáticos, fríos, pero su mente no dejaba de recordar la voz de la niña en la radio. Esa voz había cambiado el rumbo de su día y quizás de su vida. Encendió el pequeño calefactor portátil y lo puso junto al cuerpo de la mujer. Luego abrió su manta térmica de emergencia y la envolvió con precisión. Revisó de nuevo sus signos vitales.
respiración superficial, temperatura corporal baja. Sin tratamiento avanzado no duraría demasiado, pero al menos el calor ralentizaría el deterioro. Luma se arrodilló al lado de su madre y la tocó suavemente en la mejilla. Ella siempre me protegió, susurró. Cuando cayó el fuego del cielo, me cubrió con su cuerpo. Sus dedos estaban llenos de polvo, pero acariciaban con cuidado, como si temiera romperla. Reis la observó un momento y luego se sentó frente a ella. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó. Luma no levantó la mirada. No lo sé. Después de la gran explosión corrimos y nos escondimos. Mamá dijo que vendrían humanos a buscarnos, pero nadie vino. Después, la ciudad quedó en silencio. Solo los drones seguían pasando. Reis frunció el ceño. Miró alrededor del refugio. Las paredes estaban ennegrecidas por el fuego, y en el suelo había marcas de quemaduras, como si algo hubiera explotado cerca. En una esquina vio los restos de un dron médico, destrozado deliberadamente. No parecía un daño causado por la guerra. Era como si alguien no quisiera que hubiera sobrevivientes. ¿Por qué se quedaron aquí?, preguntó de nuevo. Luma dudó antes de responder. Mamá era científica. Antes trabajaba con humanos. Decía que había cosas que no todos querían que ella contara. Dijo que algunos de los tuyos no protegen, sino que toman. Sus palabras eran simples, pero pesaban como piedras. Rase se recargó contra la pared y guardó silencio. Había escuchado rumores sobre experimentos secretos durante la guerra, sobre alianzas traicionadas. Nunca les prestó demasiada atención, pero ver a esa mujer medio muerta y a esa niña cubierta de polvo le hizo dudar. Luma sacó algo de su bolsillo, un colgante metálico. Lo abrió con manos temblorosas y le mostró la diminuta imagen en su interior. Era una fotografía vieja. La madre de Luma, ella misma siendo un bebé, y un hombre humano con uniforme. «Es mi papá», dijo en voz baja. «Mamá me dijo que desapareció antes de que yo naciera. Ella siempre creyó que todavía estaba vivo». Reis sintió un nudo en la garganta. El rostro del hombre le resultaba inquietantemente familiar, pero apartó el pensamiento. No era momento para preguntas que no podía responder. El sonido de un motor lejano lo sacó de sus pensamientos. Se levantó de un salto y se asomó por una grieta en la pared. Una silueta se movía entre el polvo. Un dron de búsqueda militar. Su luz roja barría el terreno como un ojo enrojecido. Race regresó junto a Luma. Le puso una mano en la boca y le indicó con gestos que no se moviera ni hiciera ruido. Ella asintió, inmóvil como una estatua, sus grandes ojos verdes fijos en él. El dron pasó lentamente, escaneando, y luego se perdió entre las ruinas. Solo entonces, Reid soltó el aire que había estado conteniendo. «Nos están buscando», dijo Luma en un susurro. «No quieren que salgamos de aquí». Reis la miró con seriedad. «¿Por qué?» «Porque si mamá vive, estarán en problemas», respondió ella. La determinación en la voz de la niña hizo que Reis tomara su decisión. No podían quedarse. La tormenta empeoraría en minutos y los drones podrían volver. Tenían que moverse, aunque fuera peligroso. Sacó un mapa arrugado de su mochila. Había rutas de escape, viejos caminos de mantenimiento que todavía podían estar despejados. Marcó mentalmente el puesto de avanzada más cercano, una instalación humana abandonada desde hacía años. Si lograban llegar allí, tal vez podría enviar una señal de auxilio más fuerte. «Tenemos que salir esta noche», dijo. Luma levantó la vista. «¿Y si vuelven?» Reis cargó de nuevo a la madre en el dron y revisó su rifle. «Entonces no dejaremos que nos encuentren». Cuando salieron del refugio, el cielo estaba teñido de un naranja extraño, y las nubes de polvo se arremolinaban como gigantescas serpientes en el horizonte. El aire se hacía más frío, y el visor de Ras comenzó a mostrar advertencias de toxicidad en aumento. Caminaron en fila. Primero él, luego Luma
y detrás el dron que avanzaba lentamente con la carga más importante. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido del viento se mezclaba con el zumbido de los drones en la distancia. En un momento, Luma tropezó con un pedazo de metal y cayó de rodillas. Reis se agachó de inmediato y la levantó. Ella apretó los labios para no llorar, pero sus ojos brillaban. «No me dejes atrás», dijo con un hilo de voz. Reis le sostuvo la mirada. «No vine hasta aquí para salvar a una sola persona. Las sacaré a las dos, aunque tenga que pelear contra toda la ciudad». Luma asintió, y por primera vez en toda la noche, una sombra de esperanza cruzó su rostro. Siguieron caminando hasta llegar a un viejo túnel de servicio que conducía hacia las colinas. El lugar olía a óxido y humedad, pero ofrecía protección contra el viento y los ojos de los drones. Allí se detuvieron un momento para descansar. Ras revisó el estado de la madre. La temperatura de su piel había subido un poco gracias al calefactor, pero aún estaba inconsciente. El dron de carga parpadeaba con su luz de batería baja. No tenían mucho tiempo. Luma se sentó junto a él, en silencio. Después de un rato, habló. «¿Por qué nos ayudas?» Reis no respondió de inmediato. Miró el suelo, luego la miró a ella. «Porque me lo pediste». La niña se quedó callada, procesando la respuesta. Entonces se acomodó más cerca de él y apoyó la cabeza contra su brazo. No dijo nada más. Y por primera vez, Ras sintió que ya no estaba solo en esa ciudad muerta. El túnel de servicio desembocaba en una vieja estación de mantenimiento subterránea. Las paredes estaban cubiertas de hollín y las lámparas rotas colgaban como dientes oxidados. Ras avanzó primero, comprobando que el suelo fuera seguro. Cada paso resonaba como un disparo en el silencio. El dron de carga chirrió detrás de ellos, arrastrando su pata dañada, pero sin detenerse. Luma lo seguía de cerca, con la mirada fija en la figura de su madre inconsciente, como si temiera que desapareciera si dejaba de mirarla. Un pitido agudo resonó en el visor de Reis, señal de movimiento detrás de ellos. Se detuvo en seco, levantó el puño para indicar silencio. Luma se quedó paralizada. El pitido se hizo más rápido, acercándose. Reis apagó el calefactor, cubrió con su chaqueta la luz de emergencia del dron y les indicó que se pegaran a la pared. La primera sombra apareció en el extremo del túnel. Un dron de caza, negro, con la luz roja parpadeante en su centro. Avanzaba flotando, escaneando con un zumbido amenazante. Reis contuvo la respiración. Si los detectaba, la red de vigilancia enviaría refuerzos y estarían perdidos. Esperó el segundo exacto en que el dron pasó frente a ellos. Entonces activó el módulo de interferencia de su mochila. El aparato emitió un destello azul y el dron cayó al suelo con un chasquido, inerte. El silencio volvió, pero solo por un instante. Más zumbidos resonaron en el túnel, esta vez varios a la vez. Reis maldijo en voz baja. Nos encontraron. Agarró la mano de Luma y comenzó a correr, empujando al dron de carga para que acelerara. Las paredes temblaban con el eco de los motores mecánicos acercándose. Salieron del túnel, justo cuando el primer disparo de energía golpeó el marco metálico detrás de ellos, lanzando chispas al aire. Reis giró y devolvió un par de disparos de cobertura, derribando a uno de los drones que los perseguían. No podía quedarse a pelear, no con la niña y la madre a cuestas. Tenían que llegar al puesto de avanzada antes de que el enjambre los rodeara. El terreno fuera del túnel era aún más traicionero. El suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio y metal. Cada paso podía convertirse en una trampa. El viento se había convertido en un rugido constante que arrastraba polvo tóxico y reducía la visibilidad a pocos metros. Reis activó el visor térmico de su casco y trazó una ruta improvisada entre las ruinas. Luma corría junto a él, respirando con dificultad. «No puedo más», dijo jadeando. Reis la miró de reojo y la cargó sobre un brazo sin detenerse.
Aguanta un poco más, murmuró. Detrás de ellos, el dron de carga seguía avanzando, su luz parpadeando cada vez más débil. La radio crepitó de repente. Una transmisión encriptada. Una voz metálica resonó en su casco. Objetivo localizado. Cierre de perímetro en curso. Reis apretó los dientes. Sabía lo que significaba. En pocos minutos, el área estaría sellada por completo y no habría salida. Si quieres saber qué descubre Reis en las profundidades de la ciudad muerta, y si logrará salvar al niño y a su madre, suscríbete ahora y sigue viendo, porque lo que viene cambiará todo. Aceleró el paso, guiando a sus compañeros hacia una estructura semiderruida que se alzaba al final de la calle. Era el antiguo puesto de avanzada que había marcado en su mapa. Su fachada estaba cubierta de óxido, las puertas arrancadas de cuajo. Al cruzar el umbral, el suelo se llenó de polvo que se levantó en una nube espesa. Dentro, el puesto de avanzada era un esqueleto de metal. Los pasillos estaban vacíos, pero las luces de emergencia aún parpadeaban, lo que significaba que el generador principal aún funcionaba. Reis guió al dron de carga hasta una sala interior y bajó con cuidado a la madre en una esquina. El sonido de los drones era más fuerte ahora, retumbando como enjambres de avispas metálicas en el exterior. Reis corrió hasta el panel de control de la estación y lo golpeó con la culata del rifle hasta que la cubierta saltó. Sus dedos volaron sobre los circuitos, reactivando el sistema de cierre manual de la base. Con un chirrido grave, las viejas compuertas de acero comenzaron a descender, bloqueando las entradas principales. No resistirían para siempre, pero les darían algunos minutos. Luma lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Van a entrar? Rey se asintió. Sí, pero primero tendrán que abrirse paso. Se agachó junto a la niña. Escúchame, cuando te diga corres hacia la sala de control y te escondes allí. ¿Entiendes? Ella tragó saliva y asintió. El primer impacto resonó contra la puerta principal. El metal vibró, dejando caer polvo del techo. Reis tomó posición detrás de una columna caída, apuntando su arma hacia la entrada. La compuerta se abolló con el segundo golpe. Y con el tercero, un agujero se abrió en el acero. La luz roja de los drones brilló al otro lado. Reis disparó en ráfagas cortas, derribando a los primeros que intentaron entrar. Las chispas iluminaron el pasillo como relámpagos. El dron de carga se interpuso entre Luma y la entrada, su sensor emitiendo un pitido agudo cada vez que detectaba movimiento. El tiroteo resonaba como un trueno en el interior del puesto. Reis cambió el cargador y retrocedió paso a paso, ganando tiempo. Por fin, el panel de control emitió un pitido. Había logrado activar la señal de emergencia de largo alcance. Si alguien estaba escuchando en la red civil, recibiría el aviso. Un proyectil de energía pasó rozando su casco y le chamuscó el hombro. Race se dejó caer tras la columna, respirando agitado. La puerta principal cedía y pronto la sala estaría invadida. No podían quedarse allí. «¡Ahora!», gritó a Luma. Ella corrió hacia la sala de control, el dron de carga siguiéndola con paso torpe. Reis lanzó una granada de pulso al pasillo y aprovechó la explosión para replegarse. La onda electromagnética desactivó temporalmente a los drones más cercanos, pero sabía que no duraría mucho. Corrieron a través de los corredores hasta una escotilla trasera que conducía a los niveles inferiores del puesto. Allí encontraron un viejo elevador de carga. Contra todo pronóstico, aún funcionaba. Reis pulsó el botón y la plataforma descendió lentamente, chirriando como si fuera a romperse en cualquier momento. Mientras bajaban, el rugido de los drones quedaba atrás, pero la tensión no disminuía. El aire estaba lleno de polvo y el olor a ozono de los disparos recientes. Luma se aferraba al brazo de Reis, temblando, pero ya no lloraba. Cuando llegaron al nivel inferior, el pasillo estaba en penumbra. Reis encontró una sala sellada que todavía tenía energía. Encendió las luces. Era una vieja enfermería. Allí, colocó a la madre en la camilla más cercana y volvió a activar el calefactor. Por un momento, el mundo quedó en silencio,
solo roto por la respiración agitada de todos ellos. Habían sobrevivido. Al menos por ahora. La enfermería estaba fría, pero al menos estaba aislada del ruido de la superficie. Las paredes de metal, cubiertas de polvo, reflejaban la luz mortecina de las lámparas de emergencia. Reis dejó su rifle a un lado y se quitó el casco, dejando ver un rostro cansado, surcado de hollín y sudor. Respiró hondo, como si por fin pudiera permitirse una pausa. Luma se acercó a la camilla, donde su madre yacía inmóvil. Sus ojos verdes brillaban en la penumbra. ¿Se pondrá bien?, preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Reis se arrodilló junto a la mujer. Revisó de nuevo sus signos vitales. El pulso era débil pero constante. Con el equipo de la enfermería pudo conectar un suero de emergencia y ajustar un monitor básico. La pantalla mostró una línea estable, aunque frágil. «No está fuera de peligro», dijo él, «pero tiene posibilidades». Luma respiró aliviada y se dejó caer en una silla cercana, abrazándose las rodillas. Durante unos minutos nadie habló. Solo se oía el zumbido del generador y el pitido del monitor. Rush aprovechó el respiro para revisar el estado del puesto. Conectó su comunicador portátil al sistema de la base y escaneó el perímetro. Los drones aún estaban afuera, reorganizándose. Los sensores mostraban varios puntos de calor acercándose lentamente. No tardarían en intentar entrar por las compuertas inferiores. Activó la señal de socorro de alta potencia y dejó que el sistema enviara la transmisión en bucle. La antena del puesto era vieja, pero si funcionaba, alguien en la red de colonias podría captar el mensaje. «¿Quién vendrá?», preguntó Luma, observándolo. Reis se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Si tenemos suerte, vendrán los buenos». Luma frunció el ceño. «¿Y si no?». Reis la miró directamente a los ojos. «Entonces tendremos que seguir corriendo». La niña guardó silencio, procesando esas palabras. Luego, con una voz más firme, preguntó: «¿Por qué nos ayudan tus enemigos?». Reis la miró sorprendido. «¿Mis enemigos?». Ella asintió. «Mamá decía que algunos humanos querían destruirnos, que no todos eran malos, pero que debíamos escondernos». Reis pensó en ello un momento. «No todos los humanos piensan igual. Algunos quieren lo mismo que yo, que esto termine». La niña pareció reflexionar y finalmente se acercó más. «Cuando mamá despierte, ¿podremos irnos de aquí?». «Sí», respondió Reis, aunque sabía que no sería tan sencillo. «Pero tenemos que esperar un poco más». El silencio fue roto por un estruendo metálico que resonó en todo el nivel inferior. Las paredes vibraron y el monitor parpadeó. Reis corrió hacia el panel de control y vio que una de las compuertas había cedido. El tiempo se les agotaba. Regresó junto a Luma. «Tenemos que movernos de nuevo. No podemos quedarnos aquí». Ella lo miró horrorizada. «Pero mamá». «Podemos llevarla», dijo Reis, señalando una camilla con ruedas. La aseguró con correas y la conectó al dron de carga, que había logrado recargar algo de energía en la estación. Mientras preparaba todo, la radio de la base crepitó. Una voz, distorsionada por la estática, se escuchó en el altavoz. «Transmisión recibida. Identifíquese». Reis se acercó rápidamente al micrófono. «Unidad civil. 3 sobrevivientes en puesto de avanzada 9B. Necesitamos extracción inmediata». Hubo un largo silencio y luego la voz respondió: «Mantengan posición. Enviamos equipo, pero no están solos. Prepárense para contacto hostil». El mensaje se repitió y se cortó. Rush sintió un escalofrío. Si la red de colonias había detectado la señal, también lo habrían hecho quienes los perseguían. El tiempo jugaba en su contra. Luma se acercó y tomó su mano. «Tengo miedo», dijo en un susurro. Reis se agachó y le puso una mano en el hombro. «Yo también, pero saldremos de esta». El ruido de pasos metálicos comenzó a resonar en los pasillos exteriores. Las luces parpadearon. Reis tomó su rifle y se colocó entre la puerta y las 2 figuras a las que ahora había jurado proteger.
El primer dron apareció por el pasillo, iluminando la sala con su luz roja. Reis disparó y lo derribó de un solo tiro, pero sabía que detrás vendrían más. «Prepárate para correr», le dijo a Luma. Ella asintió, esta vez sin lágrimas en los ojos. Un nuevo estruendo sacudió la base, esta vez más cerca. El generador parpadeó y las luces se apagaron, dejando la sala en penumbra, iluminada solo por el resplandor intermitente del monitor médico. En ese instante, la madre de Luma abrió lentamente los ojos. Apenas pudo mover los labios, pero murmuró algo que hizo que Reis se quedara helado. «Ellos saben quién eres». Antes de que pudiera preguntar qué significaba, un haz de luz blanca iluminó la sala desde el pasillo, acompañado de una voz amplificada. «Unidad de rescate, mantengan las manos a la vista». Reis dudó un instante, mirando a Luma, que lo observaba con ojos llenos de preguntas. No sabía si esas voces eran realmente aliados o el fin de su huida. Tomó aire y se colocó frente a la puerta, preparado para lo que viniera. El sonido de pasos se hizo más fuerte, y la pantalla del monitor mostró un pico en las constantes de la madre. Afuera, un nuevo grupo de drones zumbaba en la distancia, acercándose. La escena se congeló en un momento de tensión absoluta. Reis con el rifle levantado, Luma aferrando el colgante de su madre, la puerta comenzando a abrirse. La historia no había terminado. Solo estaba a punto de comenzar.